La filosofía antigua tiene cierta vigencia por su naturaleza a la vez racional e imaginativa, pero si se estudia con todo rigor, solamente puede valer para su propia época. Podemos leer a Platón como un tebeo y ver cómo nos habla hoy, pero si queremos entender no lo que nos llega, sino lo que quiso decir un autor, eso es quimérico. Hay un contexto histórico que delimita al personaje y su mentalidad. Hay también muchas lecturas interesadas. Sin embargo, podemos echar un vistazo a este fascinante mundo, donde la tecnología era más que escasa, pero cuyas ideas nos ayudan a intuir la capacidad y erudición de estos filósofos. La filosofía antigua, como la del resto de etapas, no evoluciona a rachas, sino de forma extremadamente gradual, de autor a autor, de lectura en lectura. Hay un sedimento muy lento. Se hacen más famosos los más singulares, cuando en realidad estos son mucho menos originales de lo que parece a primera vista. De autores hay miles siempre, algunos ni se conocieron en su época, otros ya no se conocen ahora. Queda para la posteridad el autor más arquetípico, sin negar que pudiera ser brillante, que lo suelen ser. Auténticos genios hay muy pocos. Como autores geniales vemos solo dos, Parménides y Heráclito, y quizás Aristóteles, por la innovación y originalidad de sus sistemas. También queremos citar a los grandes maestros de Oriente para poder tomar una perspectiva algo universal de la filosofía antigua. Si tomamos el término filosofía en sentido estricto, como un producto cultural griego, solamente podrá considerarse como tal. Es una manera de pensar que de forma muy gradual fue dejando atrás aproximaciones míticas y religiosas en pro de un enfoque que quiere ser netamente racional y argumentable. Eso se ve más claramente en Sócrates, que fue condenado, con razón o sin ella, por ateo. En Platón hay un esfuerzo muy grande por salirse de las categorías míticas y religiosas, por lo menos en su doctrina escrita. En la oral iniciática no se sabe. Y ya es más claro en Aristóteles. Este último es condición de posibilidad de la ciencia que unos siglos más tarde sería la nueva ciencia, por mucho que esa nueva ciencia del Renacimiento quisiera quitarse la costra de este autor en temas como la configuración del cielo y las estrellas. Se suele conectar esta obsesión de los griegos a lo razonado con la democracia. Razonamos entre iguales. Si hay desequilibrio no es necesario argumentar, porque es posible imponer. Esto es cierto en parte, pero hay muchos autores nada democráticos que nadie defiende que no sean filósofos. En qué medida se sintieron obligados a argumentar en una sociedad bastante igualitaria, habría que mirarlo en cada caso. Platón es el ejemplo más claro. Para poder contextualizar adecuadamente este ambiente filosófico que empezaba en la antigua Grecia, quizá nos servirá presentar lo que no es propiamente griego primero. También por justicia. No se trata de filosofía en sentido estricto, tal y como se conoció y se conoce en Occidente, pero en honor a la definición más amplia de filosofía como amor a la sabiduría, queremos mencionar 4 grandes pilares de la sabiduría antigua, que además tendrán entrada propia en este diccionario. Estos pilares son el llamado hinduismo, religión védica, el budismo, Confucio y Sun Tzu. Sobre la religión de los Vedas diremos que muchos creen que es la religión eterna y poco le falta, dado que se llega a afirmar que es la más antigua del mundo, concretamente en la civilización del Valle del Indo, sobre el año 5000 a.C., miles de años antes del nacimiento del profeta Moisés en Egipto. El hinduismo no es una religión unitaria ni fundada por una sola persona. Es una maraña de raíces interconectadas, saberes, gurús y transmisiones en forma espiritual, oral y por escrito. No se da importancia a los detalles en el sentido de hechos en los textos. Se prima el fondo, la verdad espiritual que hay detrás. Buda, en el siglo VI a.C., matiza con suficiente fuerza algunas de las cuestiones que trataba el hinduismo, como para fundar un pensamiento bastante original. Buda es uno de los filósofos más importantes de la historia, y si no se le ha reconocido como tal, es porque el término filosofía se fundó aproximadamente en su misma época, pero en otro lugar, Grecia. Además,
como su campo de estudio es espiritual, es denostado por la corriente racionalista y laicista y también por el irracionalismo de Nietzsche, es decir, denostado por casi toda la filosofía occidental, injustamente, dado que la filosofía de Buda es de contenido espiritual, pero su forma es racional y su método comprobable. De alguna manera, Buda ha sido censurado en Occidente por los pensadores laicos por ser espiritual y por los autores cristianos por no ser de su religión. A partir del siglo XIX hay un redescubrimiento en Occidente del budismo y de Oriente en general, y hoy sirve a algunas ovejas perdidas del cristianismo, víctimas de los errores de la Iglesia, a reconectar con la espiritualidad, sin darse cuenta de que el budismo y el cristianismo presentan muchas similitudes, no en la forma ni en el contenido superficial, sino en lo más hondo. El análisis de Buda es lineal y sobrio, y no apela a la autoridad ni a ningún dios, y ha dado al mundo muchos hombres y mujeres de gran profundidad espiritual. Queda la duda, por cierto, de si el concepto de el camino del medio de Buda se nota en la mención del mismo concepto en Aristóteles y Epicuro, pero en todo caso serían más préstamos que copias. Sobre ese mismo siglo en China se nos presenta un personaje que tuvo una grandísima influencia en la cultura de ese país y que rivalizó precisamente con el budismo en la esfera política en siglos venideros. Se trata de Confucio, el éxito del cual fue que quiso compilar toda la sabiduría clásica de su época a modo de Homero, pero con una finalidad ética y política. Confucio no ha podido tener éxito en Occidente porque es muy cultural o regional, pero su pensamiento no trascendente, donde no se habla de ningún dios ni de ninguna realidad fuera de lo que se puede observar con los sentidos, le da suficiente fuerza como para ser exportado. Confucio presenta una sociedad armónica organizada de forma jerárquica basada en el concepto de piedad filial. Cada miembro debe obedecer a su superior, pero éste no debe ser un déspota, sino más bien virtuoso. Confucio prima la autoridad sobre el poder y el ejemplo sobre la violencia, planteando un estilo de liderazgo de adhesión por afinidad, respeto y reconocimiento mutuos. Cada parte de la sociedad debe cumplir con su obligación, empezando por el rey. Si éste es virtuoso, le será mucho más fácil exigir a sus ministros que lo sean. Si estos a su vez son virtuosos y observan los ritos y la etiqueta, podrán exigir lo mismo a los gobernadores y estos a los padres de familia, que finalmente podrán exigir a sus hijos que sean virtuosos. Los hijos, al igual que el resto de los subordinados, miran hacia arriba y ven virtud y ejemplo con lo que es más difícil obedecer, con lo que es más fácil obedecer, De esto se desprende que, por el contrario, en la medida en que el rey no es virtuoso, ni sigue la etiqueta de los ritos, el caos y la violencia se extenderán por su reino. En el mismo siglo que los dos ilustres sabios de la antigüedad que acabamos de mencionar, Buda y Confucio, se estudian en las principales academias militares del mundo. Lo incluimos dado que lo militar está vinculado a lo que comúnmente se conoce como gobierno y poder. El arte de la guerra es un manual militar antiguo, pero es tan bueno que trata sobre los principios de la guerra de forma tan poderosa que no solo tienen aplicación militar, sino que se pueden extrapolar a otros ámbitos como los negocios, la organización de las personas. Cada una de las máximas del libro puede tomarse con una profunda máxima vital. Curioso es que Sun Tzu afirme al principio de su libro algo tan confuciano: por poco que se trate a las gentes con bondad, justicia y equidad, y depositando en ellos la confianza, el ejército tendrá espíritu de equipo y todos se sentirán felices de seguir a sus jefes. Una vez presentadas estas joyas de la filosofía oriental antigua, centrémonos en la occidental, no sea que los más etnocentristas nos quieran apedrear. La filosofía en sentido estricto empieza con la escuela de Mileto, cuyos máximos exponentes son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, el mismo siglo que nos ocupa hace rato, el siglo VI a.C.
Como pasa tantas veces, el mejor pensamiento se da en un ambiente de abundancia económica y cultural, en este caso en la ciudad griega de Mileto. Si bien la tendencia hasta la época era atribuir a dioses míticos los fenómenos naturales, los milesios prefirieron analizar la naturaleza con hechos observables y razonamientos lógicos. También era una escuela que aceptaba el debate de ideas, así que tenemos un contenido y un método distintos. La obsesión de estos filósofos era encontrar un principio invariable en todos los cambios y un fin al que todo vuelve, el arjé, un principio universal que los ayudará a explicar la realidad de lo que nos envuelve. Tales vio este principio en el agua, Anaximandro en lo indeterminado y Anaxímenes en el aire. Tales veía que todo tiene un grado de humedad. Anaximandro era más abstracto y veía en todo eternidad, indeterminación y carencia de límites. Esta infinitud la ve el otro filósofo Anaxímenes en el aire, que él veía en todos los procesos de la naturaleza, como las nubes, el fuego o la tierra roca, que él observaba que siempre tiene algo hueco. Después de estos primeros filósofos encontramos a Pitágoras, alumno de Tales, que también fue un gran matemático. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa tipo secta secreta. En ella se enseñaba que el arjé, el principio de todas las cosas, eran los números y que mediante la filosofía se podían estudiar con el resultado de una purificación espiritual ascética que permitiera elevarse al uno divino. En esa misma época, siglo V a.C., se dio la filosofía de Heráclito, que podrá tener una entrada en algún tomo de este diccionario. Heráclito es un filósofo misterioso, no solamente porque quedan solo fragmentos de su obra, sino porque escribe en aforismos, un estilo que no es directo y transparente, sino que invita a la interpretación del oculto. Finalmente, el contenido de su obra también es oscuro, en el sentido de que es contraintuitivo, defiende que todo es cambio. El logos, o razón cósmica, ordena el mundo de forma entrópica, y este fluir tiene que ver con el fuego. El universo es un caos ordenado. Por ello vemos en Heráclito uno de los antecedentes de la ciencia moderna. El mundo responde a las leyes de la física, una palabra que tiene raíz griega, physis. Heráclito ve en este proceso de continuo cambio del universo su principal componente descriptivo. Es un continuo flujo armónico que tiende a volver al equilibrio después de la lucha. Este continuo cambio hace que sea difícil atraparlo en palabras. Se suele presentar a otro filósofo de la época como su perfecto contrario, Parménides, quizá para poder luego presentar a Platón como la síntesis de ambos. Es una simplificación que ayuda a explicar la historia, pero como hemos visto, Heráclito sí que plantea un orden en el caos. Lo que no cabe duda es que Parménides es uno de los principales filósofos de una corriente racionalista abstracta. Su filosofía es redonda, perfecta sobre el papel, y de un mérito e innovación muy importantes en la historia de la filosofía. Su mérito fue construir con las pocas herramientas conceptuales que tenía la filosofía en ese momento. Precisamente esa carencia es lo que le llevó a sostener lo insostenible. De alguna manera, la filosofía de Parménides nos alecciona del peligro de la mera teoría. Lo explicamos brevemente y luego volvemos a Parménides. Si escribo que 2 más 2 son 5, no pasa nada, es un garabato, o hasta puede que un error tipográfico. Pero si yo me lo creo y convenzo a muchos de eso, todos empezamos a actuar como si eso fuera verdad, acabaremos teniendo problemas, sobre todo si este error cae en manos de un arquitecto, o peor, un albañil. Esta es la tragedia de la filosofía, que no hay filosofía verdaderamente práctica, por lo menos en Occidente. La verdad se entiende como una idea de la que se puede hablar. En cambio, en Oriente, la verdad se entiende como un fundamento más práctico y real. Algo que se hace, se lleva a cabo. Queda la duda de si el concepto de verdad occidental es tal en relación con la democracia griega. En vez de una política de hechos consumados, existe un debate antes y después de lo que se hace. Un debate entre iguales que debe imaginar y explicar las consecuencias de su punto de vista.
Volviendo a Parménides, su lógica es tan aplastante y de base teórica tan sólida que no podía más que llevar a error, como ha pasado siempre en la historia de la filosofía occidental, Descartes, etc. Su principal premisa es que lo que es, y lo que no es, no es. Una repetición de entrada, pero el patinazo está en la conclusión. Como la nada no existe, y no puede existir, lo que es no puede dejar de existir, con lo que no puede haber cambio alguno. No es posible que algo deje de ser. No se puede dar un agujero en la existencia. Por ello el cambio no es posible. Continuando en el mismo siglo V a.C., encontramos a los filósofos Gorgias y Protágoras, que más adelante Platón llamaría sofistas de forma despectiva, dado que según él no eran auténticos filósofos, sino que prostituían la verdad por dinero. En efecto, Platón pensaba que eran putones, pero por decoro los llamó sofistas. Esa es una visión muy particular de Platón, pero dado el inmenso éxito de este filósofo, fue la que prevaleció en la historia. Nosotros vemos a estos dos pensadores como filósofos democráticos. Gorgias es un pensador relativista y escéptico. Es interesante porque, frente al ser absoluto de Parménides, presenta una filosofía abierta a lo alternativo, abierta al no ser y a la discusión entre iguales. En la línea de la argumentación de Parménides, es muy tajante, pero para llegar a la conclusión opuesta. Nada es, y si algo existe, el error también. Sabemos que podemos pensar sobre personajes imaginarios y míticos, así que es posible la división entre ser y pensamiento. En el remoto caso de que pensáramos algo verdadero, difícilmente lo podremos comunicar a los demás, dado que las palabras son meros sonidos, no realidades. Aquí este pensador de la filosofía primeriza está introduciendo la diferencia entre signo y significado. Otro filósofo del mismo periodo que Gorgias fue Protágoras, que hizo célebre la frase «el hombre es la medida de todas las cosas», en el sentido de que todo es relativo al ser humano que lo expresa. Por esto Protágoras se hizo un maestro de la oratoria que le dio la habilidad de hacer fuerte el argumento débil y así hacer prevalecer el argumento que mejor apoyara sus intereses a los o lo de sus clientes. Siguiendo en parte esta línea escéptica, aunque Platón lo salvó por ser su maestro, y de nuevo prevaleció esta visión en la historia, nos topamos con Sócrates del mismo siglo V a.C. A él se le atribuye la famosa frase «solo sé que no sé nada», pero es dudoso que realmente quisiera ser del todo consecuente con esta idea. También es dudoso afirmar sobre Sócrates todo lo que afirmaremos, dado que no dejó nada escrito y uno de los lugares de más peso donde encontrar su pensamiento fueron las obras de su discípulo Platón, que no siempre perseguía reflejar las ideas de los personajes que mencionaba en sus obras, sino más bien las aplicaba un filtro muy personal. Sin embargo, ha prevalecido sin mucha contestación la idea de que el escepticismo de Sócrates era más metodológico que de contenido. El por lo menos yo sé que no sé nada le permitirá destrozar los argumentos de sus rivales a base de preguntas, para dejar sus propias ideas como única solución, cual mentalista que adivina su número a base de preguntas dirigidas. Es una especie de combate con un resultado preestablecido. Según esta visión sobre Sócrates, sus preguntas vendrían encaminadas a revelar un sentido concreto de los conceptos de justicia, amor y virtud. Más adelante Aristóteles, que era más riguroso en el modo de presentar el pasado que su maestro Platón, le atribuyó la paternidad de dos conceptos filosóficos muy importantes, la inducción y la definición general. Ligeramente posterior, aunque contemporáneo a Sócrates, al filo del final del siglo IV a.C., presentamos a Demócrito, uno de los filósofos más influyentes de toda la historia y más alabado por materialistas y físicos modernos por ser el fundador del atomismo, junto con su maestro Leucipo, aunque todavía por el método de la pura especulación. La realidad está compuesta por lo que es, átomos, y lo que no es, vacío.
Los átomos, sin embargo, son tan pequeños que no se ven a simple vista y el vacío permite su movimiento. Esta metafísica del movimiento y lo indeterminado facilitó una ética de libertad indeterminada y responsabilidad, sobre todo a partir de Epicuro. También en el mismo siglo IV a.C. se da el pensamiento de uno de los filósofos de más influencia de todos los tiempos, Platón. El éxito de su filosofía quizá tenga que ver con que se presenta un sistema integral que explica la realidad, incluida la del ser humano, y propone un sistema de organización política ideal para dictadores, en una adaptación secularizada y móvil del sistema de castas de la religión védica. La influencia empieza directamente en su propia época, como reclamo de éxito para estudiar en su academia, que duró muchos siglos. Plotino y el resto de neoplatónicos recogen su filosofía, la pulen y le dan brillo. Los neoacadémicos, como el romano Cicerón, son una evolución necesaria que, aun queriendo preservar su fundamento, terminan por romper con las intenciones originales del maestro en forma de escepticismo. Y es que Platón divide la realidad en dos: el mundo de las ideas, más cerca del concepto de ser de Parménides y de los números de Pitágoras, y el mundo material, más al estilo de Heráclito. Y es ahí donde la evolución natural de la filosofía platónica desemboca al cabo del tiempo en el escepticismo relativo a lo que en Platón era el mundo material. Platón no era escéptico, su mundo de las ideas fijo y real lo salvaba de ello, pero sus herederos neoacadémicos se centraron en el estudio de este mundo que tiene algo de irreal. En la época medieval se va repitiendo la influencia platónica y se produce un cruce entre platonismo y cristianismo en autores tan importantes como San Agustín. El Renacimiento tampoco le da la espalda a Platón, con autores como Ficino y muchos otros. Luego ya entra un poco en desgracia, aunque dejando algún destello, como los platónicos de Cambridge, siglo XVII, o el genocida Adolf Hitler, ya en el siglo XX, que lo leyó con avidez. Platón enamora, conquista, soluciona con gracia, y muy pocos pueden decir que su filosofía haya perdurado tantos y tantos siglos. Así de importante es la filosofía de Platón a lo largo de la antigüedad y de toda la historia occidental. Pero hay que distinguir entre Platón y el platonismo. Primero, porque como se ha mencionado ya en nuestro lexicón, las auténticas tesis de Platón no se escribieron. Eran iniciáticas y se transmitían de forma oral para preservar el secreto y la exclusividad. En segundo lugar, porque al ser un autor tan leído y releído a lo largo de los siglos y tan manipulado de acuerdo con las necesidades de cada época, es tan así que a veces olvidamos lo antiguo que era Platón, el Platón original. Se sitúa muy al principio de la historia de la filosofía y todavía no escapa siquiera del flirteo con el mito, por mucho que ya no fuera el mito de Homero y Hesíodo. Otro motivo del éxito de Platón es que de él se conservan un montón de obras, incluida su obra maestra La República, que se conserva íntegra. Platón solo puede decepcionar cuando le pedimos que deje de ser antiguo. Su discípulo Aristóteles es algo posterior, dentro del siglo IV a.C. No podemos decir que la ciencia moderna empieza con él, porque ya hemos visto que hay autores anteriores, como Heráclito, que ya la anunciaban. Además, Aristóteles y sus sucesores fueron un enemigo a batir en temas importantes como la cosmología. Su metafísica sería combatida por los más cientificistas después del Renacimiento. Todo eso en el contenido, pero en la forma, la mentalidad y el rigor, ahí sí que Aristóteles marcó una tendencia que no ha dejado de estar presente hasta nuestros días. Para lo que hoy es la ciencia reconocida, el establishment intelectual, es necesario el Renacimiento, pero también la época medieval, con autores como San Alberto Magno, que quiso explicar toda la naturaleza, pero es que eso también es lo que quiso explicar Aristóteles, siempre que fuera posible desde la observación, y cuando no, desde una especulación medida. Es lo que hacen hoy los astrofísicos con las galaxias, los agujeros negros, la creación del mundo y demás. Para Aristóteles, en cambio, la Luna todavía estaba muy lejos y tuvo que imaginarla. Aristóteles también le podemos atribuir una finura y una sofisticación
que todavía no se habían visto en filosofía y que solo en Platón se habían intuido. Encontramos de nuevo un montón de obras conservadas y el descubrimiento de conceptos muy importantes en filosofía, como el concepto de no ser como alteridad, referirnos a algo como que no es, no necesariamente quiere decir que nos estemos refiriendo a la nada, sino que puede referir a querer señalar que es diferente a otra cosa. Este caballo no es amarillo, sin necesidad de mencionar que es negro. La sofisticación de la ética y la política de Aristóteles es muy notable también. Las hemos explicado en su entrada. Y como hemos dicho al principio, Aristóteles quiere investigar un saber integral que incluye retórica, pero también botánica, astronomía y el resto de los saberes que luego se irían separando en ramas del conocimiento. No investiga sobre espiritualidad, se queda en la psicología y las relaciones humanas en un acto de ignorancia deliberada. Este autor ha tenido un peso muy importante en la filosofía y es condición de posibilidad de la ciencia actual, pasando por Santo Tomás, que es la combinación medieval del aristotelismo y cristianismo. También la cultura musulmana lo aprovechó en la Edad Media con Averroes y Avicena, también influido por Platón. Todavía fue popular en el Renacimiento, pero entra en desgracia en la medida en que se quiere desactivar el propio concepto de metafísica en la época moderna, con Descartes, aunque ya habían pasado muchos siglos. Es rescatado por neotomistas del siglo XX en un intento de respuesta a todos los ataques que sufrió en la Edad moderna y contemporánea como ideología predominante de la Edad Media. Sin llegar al nivel de influencia de Aristóteles y Platón, es también notable la sofisticación del pensamiento de Epicuro, que también tendrá entrada propia en este diccionario. Este filósofo griego del siglo III a.C. fundó una escuela alternativa a la Academia Platónica y destacó por sus enseñanzas en ética. Su física está inspirada en buena parte en el atomismo de Demócrito. Su ética entendía la libertad humana como posible gracias a la creencia de que los átomos podían caer en el vacío de forma súbita, lo que más tarde Lucrecio llamaría clinamen, eludiendo así el determinismo griego que tantas tragedias había inspirado. Como filósofo empirista, pensaba que toda la experiencia fiable viene de los sentidos y por ello el placer y el dolor guían todos los actos humanos. La sofisticación de Epicuro viene dada por cómo encaja su ética en una física bastante madura y elaborada, además de saber combinar hedonismo y razón. Si bien el objetivo del ser humano es el placer, este es entendido como algo amplio. No solamente son comilonas, también es lo agradable en la ausencia del dolor y también incluye los placeres intelectuales. Además, el ser humano puede usar un cálculo racional para decidir qué placeres le compensan más, esquivando así las exageraciones de los hedonistas extremos que empleaban su día en orgías y banquetes en detrimento de su propia salud física y mental. Epicuro redondea su filosofía dando bastante importancia a la amistad. En suma, es digno de mención por la finura, riqueza y equilibrio de su sistema. Un poco más adelante en el tiempo, el siglo II a.C., se nos da Zenón el estoico, que no hay que confundir con Zenón de Elea, presocrático famoso por sus paradojas sobre el movimiento, como la del corredor y la tortuga. Por su parte, Zenón de Citio, el filósofo que queremos comentar, es el fundador de una de las escuelas filosóficas más importantes de todos los tiempos. Por su extensión en el tiempo, tanto en la Grecia antigua como en Roma y en la Edad Media, también al leer a Hegel podemos recordar a los estoicos. Añadimos que todavía hoy la filosofía estoica es leída e incluso lanzada a las redes sociales digitales para alimentar con algunas migas a la masa. Zenón lo empezó todo. Este chipriota, en un tiempo en que su isla era colonia griega, siglo II a.C., logró fundir en un solo sistema una cosmología de la naturaleza armónica y racional con un sentido de la virtud. La física y la lógica se entremezclan con el deber del ser humano. La filosofía de Zenón se estructura sobre tres grandes ejes interrelacionados:
la física, la lógica y la ética. El estudio de la física nos permite entender la naturaleza, la lógica es el discurso que hacemos sobre ella, y la ética la relación que tiene el ser humano con ambas. Se entienden las tres como un todo. El logos es un dios en forma de fuego que opera como principio rector de la naturaleza. Es el dios que ordena racionalmente el cosmos. El concepto de logos funciona aquí como una personificación de lo que hoy llamamos las leyes de la física. Por su parte, la lógica es lo que nos permite explicar el mundo con palabras, algo común a todos los hombres, de ahí que no tuviera reparos en enseñar a gente de clase baja. Todo ello huele a lo que al cabo de los siglos sería la Ilustración, su igualitarismo y su obsesión por la racionalidad y las leyes de la física. Finalmente, la ética estoica permite, según sus seguidores, armonizar con la naturaleza y sus leyes, de forma que la virtud se entiende como vivir de acuerdo con las leyes de naturaleza. Al aceptar nuestro papel dentro del entramado natural de la causa-efecto de forma imperturbable, vivimos de forma virtuosa y feliz. Todo esto tiene consecuencias interesantes a nivel político y social. En su República, que no ha sobrevivido, Zenón plantea una hermandad de bienes bajo una sola ley racional para todos los hombres del mundo, sin estados ni leyes particulares. La igualdad se extiende también entre hombres y mujeres hasta el punto de que deben usar la misma ropa. Pasando página de Grecia, es bien conocida la profunda influencia que tuvo esta en la antigua Roma, y prueba de ello es la filosofía del notabilísimo político Cicerón, que ocupa una entrada propia en nuestro lexicón. Como persona culta, tuvo la virtud de tomar lo mejor de las principales escuelas filosóficas de su tiempo, empezando por la platónica, acabando por el estoicismo y pasando por un escepticismo moderado. Cicerón es un político, filósofo y letrado del siglo I antes de nuestra era, donde todas las corrientes filosóficas de Grecia habían madurado y se habían consolidado. A Cicerón se le llama ecléctico, pero en él vemos más una fina síntesis de la tradición clásica. Ante todo, fue un político, pero su amplia cultura y talento le permitieron brillar también como filósofo, siendo uno de los primeros romanos que escribieron filosofía en latín. Cicerón no cree posible llegar a una verdad absoluta, pero eso no le impide defender la posibilidad de buscar la verdad más plausible. Destacó como filósofo del derecho y un naturalista, defendía la opción de una ley natural, que es igual para todos, no cambia y, se quiera o no, está por encima de las leyes humanas. Esta ley universal es la fuente del derecho y los deberes de los ciudadanos. Creía más en una república que en la tiranía, y si alguna vez pudo pactar con algún tirano, fue por la fuerza de las circunstancias y sin renunciar a sus objetivos. Cicerón tuvo gran impacto tanto en su época como siglos más tarde. Inspiró a San Agustín a filosofar y sirvió como modelo literario para muchos renacentistas. Hoy muchas de sus tesis pueden tener vigencia precisamente por la amplitud y riqueza de su pensamiento. Es entretenido de leer y saber que de hecho fue un hombre y político notable le da un punto extra de autoridad. También cabe destacar a Séneca como autor romano del siglo I de nuestra era. De origen cordobés, fue un destacado político y junto con Marco Aurelio, mítico baluarte de la filosofía estoica, muy leído en la Edad Media y moderna. Su estilo desenfadado y sin complicaciones le ha permitido ser hoy todavía un filósofo bastante popular. Por último, queremos mencionar a Plotino, siglo III, que recoge el idealismo de Platón y lo integra con nuevos elementos, siendo considerado como fundador del neoplatonismo, bastante más que un comentador de Platón. Es crucial en Plotino el concepto de emanación, teniendo este autor mucha influencia en San Agustín y otros autores medievales de distintas corrientes. Por ello, lo consideramos como un gran divulgador e innovador del platonismo original. Esperamos poder presentar mejor sus ideas más adelante en una entrada de este diccionario. Para terminar con la síntesis de la historia de la filosofía clásica,
podrás observar que sin contar los 4 autores orientales que hemos mencionado al principio del artículo, dentro de la filosofía occidental hemos empezado con el Arjé y hemos terminado con Emanaciones. El Arjé como punto de partida de una nueva manera de pensar la realidad y las Emanaciones como preludio de otra manera nueva de pensar la realidad en un mundo cristianizado y organizado política y socialmente ya de otra manera. Añadir además que las etiquetas las ponemos al hacer historia, de la filosofía en este caso, al querer estudiar los conceptos y su relación. Nos es útil encapsular, ordenar mentalmente y estereotipar, pero realmente las líneas están mucho más difuminadas de lo que las presentamos. De entrada, hemos mirado en poco rato 900 años de historia de las ideas, cuando en realidad son eso, cientos de años de miles de pensadores, los cuales unos escribieron y los otros no, y que hablaban y se leían entre ellos. Unos se limitaron a repetir lo que proponían los grandes, pero otros añadieron y matizaron, readaptaron a los nuevos tiempos, circunstancias y fines. Otros finalmente se sorprenden diciendo ya cosas nuevas. Esto sin contar con las dificultades historiográficas, textos perdidos, etc. No es posible, como decimos, recuperarlos la auténtica filosofía antigua, pero podemos hacerlo ver, como quien anima a los luchadores de pressing catch, o vota al candidato perfecto, o admira al cantante de sus sueños. Como decía el profesor Fortuny, hacemos historia para conocernos a nosotros mismos. Es historia de nosotros mismos, no puede haber otra. Pero eso no le quita valor, sino que se lo da. Entender a los arquetipos que llamamos Heráclito o Demócrito nos puede ayudar a entender a Leibniz, que a su vez nos abre la puerta a Deleuze. Y este sí que nos queda más cerca. A Deleuze tampoco lo comprenderemos, pero lo entenderemos mucho mejor que a Plotino, que vivía en un esquema mental y social muy distinto al nuestro. El valor de la filosofía antigua, o su arquetipo, es su riqueza intrínseca, que a su vez nos puede ser útil a nosotros. De la misma manera que con pocas reglas tenemos millones de partidas de ajedrez, con la multitud de finas ideas de la antigüedad se han podido crear un montón de sistemas más, con el añadido de que se han creado más y más reglas sobre la marcha, siguiendo el símil, presentando un abanico con miles de varillas que es la filosofía contemporánea. Y profesora, ¿por qué no hay ni una mujer filósofa en la antigüedad? Estudia y verás que puedes cambiar eso en tu presente. Bueno, pues finalizamos aquí la playlist de algunos de los artículos que hay en mi libro, El dudoso lexicón de filosofía. Espero que la hayas disfrutado. Si no has visto los otros artículos, pues te invito a que veas la playlist. Y si ya quieres comprarte el libro, pues en los comentarios pongo como siempre pues links a Amazon y a otras tiendas. Está bastante bien distribuido para que lo puedas comprar. Además aprovecho para decir que cierro un poco una etapa. Hemos hecho el lexicón, he compartido pues varios artículos del lexicón y me pongo con otros proyectos, no sé, pues escribir otros libros, pensar cosas relacionadas en filosofía. Estoy muy animado y nada, que si ves que desaparezco un poco, pues será por eso. De todas maneras, pues bueno, de alguna manera el canal queda abierto y pues me animaré pues más adelante a poner alguna cosita más. Venga, pues un abrazo y espero que la hayas disfrutado. Hasta luego.